que sean unas clases para que mejoremos nuestra manera de cómo evangelizar a este mundo. Y el domingo estamos ahí en Juan capítulo 4, vamos a seguir ahí en Juan capítulo 4. Ahora vamos a estar del versículo 16 al versículo 18. Vamos a estar ahí vamos a estar analizando. Las clases, hermanos, son principios que nos van a ayudar para poder hablarle a las personas acerca de Cristo y traerlas a Cristo. Debemos de recordar que nosotros solamente somos unos enviados y nuestro trabajo es traer a las personas a Cristo. Entonces, vamos a ir a Juan capítulo 4, versículo 16 hasta el versículo 18. ¿Ya lo tienen, hermano? Sí. Dice el Evangelio según 4, 16 al 18. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Nota, hermanos, la conversación. Jesús le dice y ella le dice. Jesús le pide algo y ella le contesta. Es una manera de cómo interactuar también que nos enseña la palabra de Dios. Pero, hermanos, para poder interactuar, si se da cuenta, Jesús no llega directo. ¿Sabes qué? Tú estás en estas condiciones y tienes que... No, comenzó, hermanos, en el capítulo 4, versículo 1. Jesús hizo planes para ir, se preparó para ir al encuentro, se preparó para estar. Él sabía las condiciones de la mujer samaritana, él la conocía, porque decíamos que él conoce los corazones. Entonces, mentalmente Jesús fue preparado a ese encuentro, mentalmente. Y decimos, hermanos, mentalmente porque sabemos que esas diferencias que había entre judíos y samaritanos, siempre que se encontraban, terminaban peleándose, terminaban discutiéndose. Entonces Jesús mentalmente se preparó para ir al encuentro con la mujer samaritana. Y otra de las cosas que les decía el domingo es que Jesús no va con la idea de pelear, ni va con la idea de discutir, sino que trata a la mujer de una manera muy amable, muy respetuosa. Incluso el pasaje más conocido, o sea, más sonado en el capítulo 4, del 1 al 15, es el 9. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Qué es lo que la mujer está diciendo con esta pregunta? Bueno, esta mujer está sorprendida de que un judío la esté tratando con respeto, la esté tratando con amabilidad, de que un judío la esté tratando diferente. Y eso es muy importante, hermano. ¿Cómo vamos a tratar a las personas? No tenemos el caso de los judíos, ni tenemos el caso de una mujer samaritana, tal vez. Pero, ¿qué tal cuando nos encontramos con los alcohólicos? ¿Qué tal cuando nos encontramos con los drogadictos? ¿Qué tal cuando nos encontramos con personas que tienen mala reputación? ¿Cómo la vamos a tratar nosotros? ¿Cómo la vamos a ver nosotros? Realmente, desde acá adentro. Porque si nuestra mente está ya con un mal pensamiento, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, una de las cosas que veíamos es que Jesús trata muy diferente. Y esa mujer está sorprendida. Y eso es lo que le sorprende a la gente, hermanos, cuando la forma como uno la trata. Si la trata con amabilidad, si la trata con respeto, si aunque uno sepa las condiciones morales y espirituales que está, ni tan siquiera se lo insinúa en esas condiciones. Porque no ha llegado el momento todavía. No quiere decir que la mujer se va a quedar así, pero se dan cuenta que Jesús tiene como una introducción antes de llegar al momento donde nosotros muchas veces queremos llegar.
al versículo 16, al versículo 18, porque ese es el momento cuando Jesús va a confrontar a la mujer samaritana con su pecado. O sea, hermanos, el pecado se tiene que confrontar. Esto es, el pecador tiene que ser confrontado con su pecado, con la situación espiritual y moral en la que se encuentra. No le podemos sacar la vuelta. ¿Quién de nosotros no fue confrontado con el pecado para poder ser cristianos? Nos tuvieron que decir las condiciones en las que estaban. Fuimos confrontados por la palabra de Dios para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Entonces, la parte que vamos a ver hoy, del 16 al 18, es que el pecador tiene que ser confrontado con su pecado. Tiene que ser confrontado. No le podemos sacar la vuelta, no se le puede pasar por alto. Ya la trató con amabilidad, ya la trató con respeto, ya le ofreció agua viva, ya le dio palabras de esperanza. Ahora me va a decir cuál es su condición en la que se encuentra. Porque hay que decirle al pecador en las condiciones que se encuentran. ¿Y qué es confrontar, hermano? ¿Qué tienen ustedes por confrontar? ¿Qué tienen ustedes por confrontar? La palabra confrontar dice que es poner a una persona enfrente de otra. En este caso, hermano, la palabra de Dios nos pone enfrente de nuestra misma persona. La palabra de Dios sirve como espejo y le dice al pecador, mira, en estas condiciones estás. En otras palabras, es poner a la persona en la misma realidad que está viviendo. Y hermanos, se necesita. El Señor Jesucristo era muy maestro, el maestro de maestros, porque lo hace de una manera que cuando la mujer samaritana se da cuenta, ya está al frente del espejo, ya le está diciendo cuál es su situación. Llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Seguramente no tenía marido, más le dijo, bien has dicho, le dijo el Señor, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces, es una mujer que está viviendo con alguien, pero que no era su marido. Lo que Jesús está haciendo es ponerla en su mera realidad, en las condiciones que ella se encuentra. No le dijo, eres una gran pecadora, y le empezó a decir esto y aquello, no. La puso en el lugar donde ella debía de estar para que viera su realidad espiritual. Y quiero decir con esto entonces, ese es el tema, el pecador tiene que ser confrontado con su pecado. Que hay muchas, número uno quiero decir, es que hay diferentes maneras de confrontar al pecador con su pecado. Hay muchas formas, ¿no? En este caso, ¿cuál era el pecado de la mujer? ¿Cuál era el pecado? Vamos a ver. ¿Cuál era el pecado? No dice que puede ser que adulterio, o puede ser que estaba fornicando, puede ser que a lo mejor ninguno de los 5 haya sido su marido, simplemente vivía con ellos por un tiempo y ya. Bueno, entonces el pecado de esta mujer es que es una mujer, podemos decir, adúltera. Si lo tomamos así, es una mujer adúltera, porque ha tenido 5 y el que tiene tampoco no es su marido. Entonces, Jesús está al frente de una mujer adúltera y la está confrontando y le tiene que decir que ella es una mujer adúltera. Porque, hermanos, después de que les hablamos a las personas, mira, Cristo te ama, el Evangelio, mira, vas a ser perdonado tus pecados, tenemos que llevarla a esa realidad de su condición espiritual. No podemos saltarlo, no podemos hacer un evangelismo efectivo si no llevamos a las personas a ese punto. Y digo, hay varias maneras, hay diferentes maneras de confrontar al pecador con su pecado. Por ejemplo, Jesús la está confrontando y en este caso es una mujer adúltera. Vamos a dejarlo con una mujer adúltera. Pero mira Hechos capítulo 2,
Vamos a ver otro pasaje. Hechos capítulo 2, versículo 36, si no me equivoco. Alguien que me ayude leyendo. Hechos 36, 2:36. Vamos a ver algunas. Porque no todo, hermano, no todas las personas están en pecado, pero no todas las personas están practicando el mismo tipo de pecado. Ana, ayúdame, Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, dice el versículo 37, se compungieron de corazón. Pedro los está confrontando con su realidad, ¿sí o no? ¿Y cuál es el pecado de ellos? ¿Son adúlteros? No. ¿Pero cuál es el pecado de ellos entonces? ¿Los está acusando de qué? De la muerte. Entonces Pedro les está diciendo, ustedes son unos asesinos, les está diciendo. Fíjate cómo los confronta con su realidad. Podríamos decir, nomás el adulterio, ahorita lo vamos a ver en el segundo punto, nomás el adulterio. No, puede ser otro pecado. En el caso de esto, Pedro los acusó y no todos lo habían crucificado al Señor. Pero ellos, recuerden en los evangelios que cuando el rey dijo, el gobernador dijo, le suelto a Jesús, dijeron, no, crucifícanlo. Entonces dieron su voto de confianza. Entonces con esa acción ellos también estaban siendo parte de ese asesinato. Entonces Pedro los está confrontando con su realidad, y la realidad de ellos en Hechos 2:36, bueno, desde el capítulo 2 que Pedro da su sermón, es que Pedro los está acusando de que son unos asesinos y que crucificaron al Señor Jesucristo. Por esa razón son pecadores. Cuando ellos escuchan que Pedro les dijo eso, es cuando les duele en su corazón y se dan cuenta de la realidad de que se han convertido en unos asesinos y que han asesinado al Hijo de Dios. Entonces, veamos que no siempre el pecado va a ser un adulterio, no siempre. Puede ser un asesinato. Tú te puedes encontrar en el medio del evangelio, predicando el evangelio, con una adúltera, con un adúltero, con un fornicario o bien con un asesino. Pero el que sea un asesino no quiere decir que lo vamos a dejar, ¿no? Tenemos que decirle lo que la Biblia dice y tenemos que confrontarlo, que esa es su situación. ¿Ok? Entonces Pedro los confrontó y los acusó de asesinos. Ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron, ustedes son culpables de ese pecado de asesinato. Otro ejemplo que podemos ver, mira Hechos 7:51. Versículo 51. ¿Alguien que me ayude? Victoria, ayúdame leyendo, por favor. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Pedro está confrontando a los judíos de su tiempo, ¿sí o no? Esteban los está confrontando, ¿sí o no? Los está acusando. En el siguiente versículo también les va a decir que son unos asesinos. Pero en ese versículo, ¿de qué los está confrontando? ¿De qué les está confrontando? Y hermano, la palabra de Dios nos va a confrontar hoy a nosotros también. A lo mejor no somos adúlteros, a lo mejor no somos asesinos, pero miren lo que dice ese versículo 51. ¿Duros de qué? Y incircuncisos. Quiere decir que Esteban les está diciendo, ustedes han sido unos soberbios toda. De eso los está acusando Esteban a los judíos de su tiempo. Son unos soberbios porque les dice, son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes siempre resisten, siempre están de soberbios, siempre están enfrentando o yendo en contra del Espíritu Santo. Hermanos, porque tanto en el pueblo de Israel en el tiempo antiguo,
nos damos cuenta ahí en Mateo capítulo 21, cuando el Señor anunció la destrucción de Jerusalén. El Señor les dice que los quiso juntar como la gallina junta a los polluelos y ellos nunca se dejaron. El pueblo de Israel mataba a sus profetas, los despreciaba y tapaba sus oídos para no oír. Su corazón se endurecía. Y así fue todo el tiempo, hermano. Todo el tiempo así fue el pueblo de Israel. Aún llegamos al tiempo del primer siglo, cuando llegamos a Hechos capítulo 7, y Esteban, dándoles un sermón a los judíos, les dice que siguen en las mismas condiciones de soberbios, de un corazón duro, de ir en contra del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que la obra del Espíritu Santo, desde el tiempo antiguo, los judíos siempre iban en contra. Siempre iban en contra de los planes de Dios. Y lo estábamos viendo el martes. Cómo iban en contra de los planes de Dios. Y ahora Esteban los está confrontando y les da lo que Esteban les está diciendo: ustedes son unos soberbios, unos duros de corazón. No quieren entender. Y hermano, un pecado que muchas veces los encontramos en las calles con las personas, vamos y les hablamos. ¿Y qué dice la gente? No queremos oír, no tenemos tiempo. Y si se da cuenta, en Hechos capítulo 7, cuando Esteban predicó, no se arrepintieron, hermano. En Hechos capítulo 2 sí se arrepintieron, pero en Hechos capítulo 7 no se arrepintieron. Eso quiere decir, hermanos, que el deber del que va a predicar es confrontar al pecador con su pecado, mostrarle la situación en la que se encuentra. Eso no asegura de que se vayan a arrepentir. Porque si seguimos leyendo, nos damos cuenta que este Esteban que les estaba predicando terminó muerto. Es posible, hermanos, que vayamos a la calle y que alguien sea tan duro su corazón, tape su oído, y que en vez de darle unas gracias, nos corra patadas. Tenemos que saber eso. Tenemos que darnos cuenta de eso. Entonces, pero eso no quiere decir que tenemos que evitar, tenemos que dejarlo así, no, tenemos que confrontar al pecador con su pecado. En este caso es la soberbia. Y para nosotros, hermanos, como cristianos, para nosotros, dice el pasaje, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Nosotros, hermanos, tenemos que ser aquí en la iglesia las personas más amables, las personas más sencillas. Nosotros tenemos que tomar el concepto de siervo. Nosotros estamos en la iglesia para servir, no para endurecernos. Hermano, haga esto. Sí, hermano, yo lo hago. Hermano, Dios dice esto. Sí, hermano, así es. Siempre y cuando todo vaya de acuerdo a la palabra de Dios. En el caso de ellos, hermanos, su corazón no había sido circuncidado. Porque Dios siempre quería, hermanos, que hubiera una circuncisión en el corazón. Que hubiera una operación en el corazón. Estos se tapaban los oídos y eran duros de entendimiento. Soberbia, hermano. Los cristianos no tenemos que ser soberbios, no tenemos que mostrar soberbia, nosotros los cristianos. Entonces, es una manera, hermano, muchas veces nos pasa en la iglesia, hermanos, que hay hermanos soberbios, hay hermanos que no quieren entender. Hay que confrontarlos, hermanos, hay que confrontarlos. No como ofendiéndolos, no como gritándolos, no, hermano. Usted está mostrando una dureza de corazón, no quiere cambiar. Usted está tapando sus oídos para no escuchar la palabra de Dios. Tiene que cambiar. Es posible que nos corra el hermano. Es posible. Existe esa posibilidad. Ya porque lo vemos en Esteban. Eran sus hermanos en la carne. Entonces, pero se tiene que confrontar el pecado. 4. Mira, capítulo 17. Mira el capítulo 17 de Hechos. Nunca quisieron obedecer a Dios, hermano. Nunca quisieron escuchar a Dios del pueblo
17, versículo 22. Pablo va a confrontar a los atenienses. A ver, ¿alguien que lo lea? Y se aprobó y se agolpó 17:22. 17:22. Ah, Sí, está bien, lea el 17:22. Entonces Pablo, pues un pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en toda observación, que sois muy religiosos. Ahora, ¿cómo lo confronta? Note, de una manera muy, podemos ir muy Amable. ¿ah? Amable. Amable. ¿Ve que no los está ofendiendo? ¿Pero qué les está diciendo? Que son unos idólatras. Son idólatras. Y ese es el punto, hermano, porque el trabajo que hace el Señor Jesucristo con la mujer samaritana es un trabajo muy delicado, muy suave, muy sutil. Se mete en la vida de ella y le dice cómo está su condición. Y aquí vemos que Pablo no les ofende. Observo que en todo soy muy religioso. Y mira, versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hay un altar el cual estaba en inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Mira cómo les dice, ustedes tienen su nación llena de santuarios, están llenos de idolatría. No les está diciendo literalmente una palabra, pero de la manera como se las está presentando, de una manera bien sencilla. Entonces, hermano, y nosotros vamos a las casas, hermano, y nos damos cuenta, ¿sí o no? Nos encontramos con que tienen un santo aquí, que le tienen puestas veladoras y cuántas cosas. Y pasó algo, hermanos, una vez con un hermano que se convirtió al Señor. Un hermano quería que este hermano derribara las imágenes que tenía y los cuadros que tenía y los tirara. Y a veces, hermanos, el decirle a alguien quita eso, lo que va a hacer es que va a causar un problema. En vez de hacer una cirugía en el corazón a que cambie, lo que vamos a hacer es que nos vamos a encontrar en un problema. Hay que buscar la manera más amable de poderle decir a alguien: eso no tiene ningún valor. Idolatría. Vivimos en un país muy idólatra. Vivimos en una ciudad muy idólatra, donde tienen santos de estos, santos de aquellos. Y ahí partió Pablo para darles un sermón y explicarles acerca del Dios no conocido. Entonces, hermanos, nos damos cuenta entonces que puede ser adulterio, puede ser un asesinato, puede ser una persona adúltera, puede ser una persona asesina, puede ser personas soberbia, que no quiera escuchar la palabra de Dios, que no quiera oír a Dios, pero también puede ser personas muy religiosas, muy apegadas a su religión, que hay que saber tratarlas con mucho respeto y educación. Pero hay que decirles en qué condición están. Hay que buscar la manera. Pablo, podríamos nosotros usar esta frase, ¿no? Veo que son muy... Y cuando usted llega a la casa y dice, veo que son muy religiosos, seguramente se va a abrir la puerta para una plática y una conversación, y usted va a tener la oportunidad de poderles presentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si le dice que es un idólatra y que esa virgen no tiene ningún valor, ¿qué cree que le va a decir? Entonces, hermano, y si no nos reciben, hermano, y si no nos reciben y no nos aceptan, tratemos de irnos en paz para dejar las puertas abiertas para otro caso. ¿Sí, hermano? Hermano, yo tengo una pregunta. A ver, A ver si me entiende porque no sé cómo plantearlo. pregunten. Estamos hablando de que en los ejemplos que hemos visto se ha confrontado a la persona ante su pecado, ¿verdad? Sí. Pero por ejemplo nosotros cuando vamos a evangelizar Ahí va. ¿en qué momento podemos confrontar a las personas ante su
conforme se vaya dando la plática o cuándo, no sé. Sí, si nos damos cuenta en el principio de nuestro Señor Jesucristo, allá en Juan capítulo 4, donde tenemos la lectura, el Señor, algo que le decía el domingo es que el Señor tenía necesidad de agua y ella también tenía necesidad de agua. Y ese es el punto, hermanos, que por eso estamos tratando de prepararnos, porque a veces nomás vamos sin ninguna preparación. Entonces hay que darnos cuenta cuál es la necesidad que tenemos nosotros, cuál necesidad tiene la gente y que puede ser una manera de cómo comenzar una plática, una conversación. Y ya sabemos nosotros que en el momento que les hablemos de la condición religiosa, pues muchos se van a molestar. Y ese es el punto, hermana, que muchas veces nosotros no buscamos la manera. No buscamos la manera. En el caso de Pablo, aquí precisamente, Pablo míralo cómo está en el versículo 16. Míralo en el 16, cómo está Pablo. Mira cómo está Pablo en el 16. Está muy molesto, está muy enardecido. Pero, ¿cómo se comporta con la gente? En ningún momento le mostró, sí, estaba enardecido porque veía la situación idólatra, pero al momento que fue con la gente, la trató con amabilidad, con respeto, y buscó la manera, y le dice, ustedes son muy religiosos. Esa es una buena manera que nosotros pudiéramos aprender. Veo que son muy religiosos, veo que tienen sus santos, veo que tienen sus imágenes, y poder empezar a entablar una plática. Y después de que entablamos esa plática, a lo mejor, hermanos, para nosotros no se nos va a dar en el mismo día. Es posible que no se nos dé en el mismo día. A lo mejor consigamos el estudio, hablemos de la palabra de Dios, conseguimos el estudio y a la próxima visita, porque ya tuvimos una introducción. Mira, Cristo te ama, te queremos hablar de la salvación. Y va a llegar el momento, pero mira, esta es tu situación, esta es tu realidad. ¿Estamos de acuerdo? No vas a ir así nomás y querer presentarle todo de solo. A veces se da la oportunidad que en un solo estudio a la persona se le dice cuál es su condición en la que está. A veces, no siempre. Entonces, va a variar. Y por eso estamos viendo algunos ejemplos. El apóstol Pedro lo hizo todo en un mismo rato. Y les habló de los profetas y les habló de las promesas de Dios y habló del evangelio, y al final les dijo, ustedes son unos asesinos. Entonces, ¿sí, hermano? Hermano, yo creo que ahí una clave que usted daba ahorita en la explicación es preparación. O sea, esa es la clave, hermano, porque entre tanto más uno vaya preparado, uno mismo va a encontrar el momento, hermano. Y el ejemplo que está poniendo al final de Pedro, hermano, la misma desarrollo de la conversación nos va llevando a encontrar el momento justo para confrontarlo con la realidad, porque si nos damos cuenta, el Señor Jesús comenzó solicitando, como usted decía, una necesidad que en ese momento tenía, que era agua, y eso lo llevó a tener un diálogo con la persona, hasta que llegó el punto y dijo, pues bueno, trae a tu pareja, ¿verdad? Y dijo, no, pues que no tengo esposo. Y ya el Señor Jesús le hace ver su situación, ¿me entiendes? Entonces, Pedro tuvo más tiempo, hermano. Pedro tuvo más tiempo. Entonces, Pedro tuvo la oportunidad porque se prestó la ocasión, porque recordemos que esos hombres iban a adorar. Entonces, ellos iban concentrados a lo que iban a ir. ¿Entiendes? Entonces Pedro aprovechó esa oportunidad donde se les acusa de una situación para aprovechar la oportunidad que ellos venían con una mentalidad de recepción de la palabra y poderles compartir el evangelio. Y tuvo más margen y más tiempo para poder desarrollar totalmente un sermón más preparado, más organizado y todo eso. Entonces va dependiendo la situación, ¿me entiendes? Va dependiendo la situación, el momento. Por eso sigo insistiendo en lo que usted nos decía, preparación, porque va a haber momentos en el que tengamos que llegar, sí, inmediatamente decir, soy cristiano, te vengo a predicar el evangelio, si me lo permite, y predicar el evangelio. Va a haber momentos en el que podamos encontrarnos una persona en la calle y decirle, oye, ¿cómo estás? Y platicar en el camión y hacer un diálogo más amable y más estrecho,
donde podamos también encontrar el momento justo para enseñar. Entonces, sí tiene que ver con el momento, pero en base a nuestra preparación. Por eso nosotros tenemos que estar listos para poder aprovechar la oportunidad. Sí, y se dan cuenta, hermanos, en Juan capítulo 4, yo quiero tratar de usarlo para todos, pero si ustedes se dan cuenta, en Juan capítulo 4 es evangelismo personal. Es evangelismo personal, o sea, con una persona, yo y una persona. Y por eso, hermanos, tenemos que ser muy observativos. ¿Qué cosas hay en la colonia? ¿Qué necesidades hay en la colonia? ¿Qué tipo de personas vamos a evangelizar? Tenemos que conocer a la gente que vamos a evangelizar. A lo mejor en un sentido no tanto de saber sus pensamientos, porque eso nomás lo sabía el Señor. Pero si nos damos cuenta, nosotros dijimos, ¿sabes qué? En esta colonia hay muchas imágenes, hay mucha idolatría. ¿Sabes qué? Para esta otra colonia, acá hay muchos religiosos. No encontramos imágenes, pero encontramos iglesias bautistas, pentecostales, y se tiene que tratar de diferente, porque vemos que Pedro trata de una manera, Pablo trata de otra manera, incluso Esteban es duro, Esteban sí les dijo, ustedes están muy mal delante de Dios, así. Entonces, pero no es que Esteban haya hecho mal trabajo, simplemente ellos tenían endurecido su corazón y por eso no quisieron oír. Entonces, sí tenemos, hermanos, y tenemos que pensar, y eso sí tenemos que trabajar nosotros en pensar, ¿cómo puedo entablar una conversación con una persona? Para algunos es más fácil, incluso, hermanos, hay personas que con solo voltear a ver a alguien ya le está platicando, pero para nosotros es más difícil. Entonces, tenemos que, por eso, prepararnos en casa, ¿sabes qué? Si me encuentro con una persona, le voy a hablar de esto y de esto, pero sí, siempre con el respeto. Me tocó, hermanos, en Palenque hace unos 5 años y yo veía a los gringos, hermanos, cómo lo hacían. Hola, buenas tardes, Dios te bendiga, y los saludaban y se presentaban como la iglesia de Cristo, y lo hacían de una manera tan educada, tan amable, que la persona se paraba ahí en medio de la calle y ahí empezaban a hablar con ellos. No todos se daban el tiempo, pero sí algunos se daban el tiempo para escuchar, hermano. Debemos de saber, somos pescadores y los pescadores no siempre pescan, pero ellos siempre van preparados para pescar. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Y en el caso de Pablo siempre estaba bien preparado. Y le digo, tenemos que mantener la calma, hermano. Y a veces no mantenemos esa calma. Cuando la gente nos dice, es que esto es, y nosotros también nos molestamos y ya. Entonces, ellos pueden ver en nosotros nuestra molestia de que no nos está gustando lo que nos están diciendo. Entonces, nosotros tenemos que mantener la calma. Tenemos que prepararnos también mentalmente, o sea, de mantener la calma. Está bueno, lo voy a escuchar. A lo mejor solamente lo voy a escuchar y a lo mejor tendré otra oportunidad para hablar con él. Entonces, vemos el ejemplo de Pablo ahí en Hechos capítulo 17. Es una buena frase, hermano, cuando nos encontremos con alguien religioso. Veo que son religiosos, veo que tienen la Biblia, veo algo, veo que tienen en sus, si se dan cuenta, muchos ponen en las entradas de su casa, Jehová es mi pastor, y ya ponen la familia tal. Entonces, todas esas cosas, todos esos detalles los podemos usar como pretexto para poder entrar en una conversación con una persona. ¿Okay? Otro ejemplo es, mira Hechos 19, versículos 2 y 3. Hechos 19, 2. Son pasajes conocidos, hermanos. Solamente los estamos usando para que veamos cómo se confronta una persona con su realidad. Alguien que me ayude leyendo Hechos 19, 2 y 3. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Son adúlteros? No. ¿Son asesinos? No. ¿Son idólatras? No. ¿Son seguidores de Juan el Bautista? Sí. ¿Sí o no? Entonces, personas que creen en Dios
Personas que piensan que están bien delante de Dios, pero que son ignorantes en cuanto a los asuntos de Dios. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Ahora vemos en Hechos capítulo 19 a Pablo confrontando a alguien, pero fíjate que no les dijo que eran ignorantes. ¿Ves que no les dijo que eran o falta de conocimiento? La pregunta puede servirnos a nosotros también. Cuando nos encontramos con alguien, dice que es cristiano y que es bautizado. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando fuiste bautizado? Esa puede ser una buena pregunta. Ni siquiera hemos oído. Algunos pueda que digan que sí, pero ya tú rompiste ese hielo y ya te sentaste a hablar. Ok, vamos a hablar del Espíritu Santo, vamos a tener un estudio del Espíritu Santo, vamos a ver en qué momento se recibe el Espíritu Santo, vamos a ver por qué recibimos el Espíritu Santo. Pero ya entramos ahí en la conversación, pero ya lo estamos confrontando con su realidad. Y en este caso la realidad de unos hombres que eran ignorantes, falta de conocimiento, había ignorancia en ellos, había deseo de ellos de servir a Dios, pero había ignorancia. Lo mismo que en el capítulo 18, del versículo 24 en adelante, en el caso de Apolo. Simplemente se les enseñó mejor el camino. Entonces, hermanos, ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo. Tenemos que explicarle entonces a aquella gente que está bautizada con un bautismo incorrecto, ¿cuál es el bautismo correcto? ¿Me entiende? Entonces, pero hay que confrontarla. Su bautismo que usted, a lo mejor si le decimos, ¿sabe qué? Su bautismo que usted tiene no es válido delante de Dios. Pues yo creo que no es la manera correcta. Hay que explicarle, hay que enseñarle, pero hay que confrontarla con su realidad. Entonces, estos fueron confrontados con su realidad, que su bautismo, sí, fue un bautismo que estuvo vigente en su tiempo, pero que ya no tenía ningún valor. Puede hacer que haya mucha gente bautizada que se bautizó con un bautismo que no tiene valor para la era cristiana. Y eso es lo que hay que decirle a alguna de las gente. Y por último, hermanos, para que veamos un último ejemplo, ahí en Hechos 26, 27. Son principios, hermanos, cosas que nos pueden ayudar. ¿Recibiste el Espíritu Santo? ¿En qué fuiste bautizado? Son preguntas que se le pueden hacer a alguien para poder hablarle acerca del bautismo. Claro que le vamos a hablar del Evangelio primeramente y luego lo llevaremos al bautismo, al arrepentimiento y todo eso. Hechos, ¿qué dice? 26, 27. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué dice? Hermana Mary, ¿qué dice? ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Yo sé que crees. Hermano, ese versículo, yo sé que crees, oh rey Agripa, a los profetas, esa pregunta, con esa pregunta, Pablo estaba confrontando a Agripa con su condición espiritual y moral. Déjeme le digo algo. Este Agripa viene de la familia de los Herodes. De Herodes el Grande, Mateo capítulo 2, un rey despiadado. ¿Sí se acuerdan que mandó a matar los niños chiquitos, los inocentes, los mandó a matar? Bueno, de esa dinastía viene Agripa. Si no estoy muy mal, ese Herodes el Grande era su bisabuelo. Herodes el tetrarca, el de Mateo capítulo 14, el que decapitó a Juan el Bautista, era su tío. Herodes, el del capítulo 12 de Hechos capítulo 12, versículo 2, dice, y mató en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ese Herodes de Hechos capítulo 20, de Hechos capítulo 12 es su papá del rey Agripa. Entonces,
cuando Pablo le dice, ¿crees a los profetas? Pablo lo está confrontando y lo está llevando a que su mente viaje a toda su dinastía, a toda su familia. Agripa viene de una familia de asesinos, inmorales, despiadados. Pero aún así Pablo tiene el valor de confrontarlo. Pablo no le dijo, oye Agripa, tu familia es esto, tu papá es aquello, tu abuelo y tu tío. No. Al decirle, ¿crees a los profetas? ¿Qué era Juan el Bautista? ¿Era el profeta enviado? Imagínate cómo ha de ver, qué ha de haber sonado en la mente de Agripa. Mi tío mató a un profeta. Si yo digo que creo a los profetas, me va a decir Pablo, entonces ¿por qué tu tío mató a uno de los profetas? Lo que Pablo está haciendo, lo estaba confrontando con su historia, con su pasado familiar, que no era el más agradable. Al contrario, era un pasado muy malo. Agripa, tú vienes de una familia de asesinos, de matones, de despiadados. Y esa es tu realidad. Y tú tienes que cambiar. Agripa llegó a la conclusión, por poco y me persuades a ser cristiano. Agripa reconoció hasta cierto punto que lo que Pablo le estaba diciendo era la verdad. Agripa sabía que la condición en la que él estaba era una condición mala delante de Dios, porque sus familias habían matado a algunos de los profetas y su padre, no poquitos años atrás, había matado a un cristiano. Entonces, hermanos, su pasado no era bueno ni su historia familiar. Familias despiadadas, crueles y asesinas. Imagínate que te toque ir a evangelizar a alguien y estudiar con alguien y le tengas que decir, ¿sabes qué? Tu papá, tu hermano, tu tío, tu abuelo fueron esto. No, nosotros lo tenemos hoy, hermano, lo podemos ver cómo andan en esas camionetas. Y tal vez tú vas a tener que enfrentar a una persona, a confrontarla con su realidad. Entonces, con esto, hermano, quiero decir que hay muchas situaciones, hay muchas maneras, porque no todos los casos son iguales, aunque se va a confrontar la persona en su realidad. La realidad que Agripa tenía de una familia asesina, y él tenía que darse cuenta de eso. Me gustaría decir otra cosa más, vamos a ver si descansamos. Hay que confrontar, vamos a ir a la actualidad, vamos a llevarlo a la práctica nosotros. Ya vimos que estos lo hicieron y se confrontaron a las personas de su tiempo. Pero pensemos nosotros en nuestra actualidad. Vayamos a 1 Corintios 6, 9 y 10. 1 Corintios 6, 9 y 10. Vamos a suponer que nos tocó evangelizar a una persona adúltera o una persona fornicaria o un afeminado, o podríamos decir a un borracho. Ladrones, vamos a pensar que ¿qué dice por 1 Corintios 6, 9 y 10? Alguien que me ayude leyendo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vamos a usar algunas cosas sencillas, por ejemplo, ladrones, ¿verdad? Borrachos, adúlteros. Vamos a suponer que estamos teniendo estudios y ya tenemos un estudio con una persona y hay que confrontarla con su realidad. Es borracha, es tomadora. A lo mejor te va a decir, me tomo una o dos o me las tomo de vez en
en cuando, pero ¿es borracho o no es borracho? Y esa es su realidad. Bueno, mira, los borrachos se pueden emborrachar con una o con dos o de vez en cuando, pero al final de cuentas son borrachos y los borrachos no van a heredar. Y esa es tu condición, o sea, delante de Dios, Dios no te considera como alguien que toma poquito o como alguien que toma de vez en cuando, sino que te considera como un borracho. Un ladrón, poquito o mucho, es ladrón. Y podemos usar todos los nombres, las palabras que encontramos ahí, los malos hábitos y todas esas cosas que se hacen, estafadores y maldicientes. Y hermano, a veces nosotros mismos como cristianos, pensamos que porque hagamos las cosas muy mínimas, Dios no las toma en cuenta. Si alguien toma poquito, si un cristiano toma poquito, como quiera es borracho. Si lo hace de vez en cuando, como quiera es borracho. Hay otros vicios que a lo mejor no los encontramos, a lo mejor no se practicaban en aquel tiempo, pero si un cristiano fuma, es fumador, sea que se fume la mitad de un cigarrillo, o sea que se lo fume de vez en cuando, es fumador y es un mal hábito y son vicios que Dios no permite. Entonces, hay que confrontar a la gente con su realidad. Oye, pero es que nada más es de vez en cuando, nada más es que me gusta vestirme como afeminado, es que a alguien le gusta actuar como mujer, le gusta vestirse como mujer, quiere andar como mujer. Nada más no. Pero eso es ser afeminado. Y así lo consideran. ¿Y qué le vamos a decir, hermanos, en la actualidad, ahorita que está, ¿cómo dicen a la ley? ¿Cómo lo pusieron? ¿Que hay que respetar el qué? Equidad de género. No están diciendo eso. No están diciendo eso. La gente tiene que ser confrontada con la verdad. Darse cuenta cómo lo considera Dios. Y por último, mira, para terminar, Efesios 2:1, hay que decir su condición. Hay que decir su condición. Hay mucho más que explicar, pero el tiempo es breve. Efesios 2:1 y 2. Alguien que me ayude leyendo, entonces vamos a terminar. En los cuales anduvisteis en otros tiempos. Y el 2:1. 2:1. Sí, y 2 también, los dos versículos. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ok. Tome poco, tome mucho, lo haga de vez en cuando, robe poco, robe mucho. A lo mejor todavía, como dicen, no sale del closet, pero ya le gusta esa manera de vivir. ¿En qué condiciones está? Está muerto en sus delitos y pecados. Y versículo 2, en los cuales anduviste en otros tiempos, anda siguiendo la corriente de este mundo y anda viviendo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, esa es la condición, hermano, de la persona. En esa condición, por mucho o poco que practique una de las cosas que decimos ahí en 1 Corintios, y hay otros en Gálatas capítulo 5, por mucho o por poco, en esas condiciones se encuentran. Y esa es la condición. Hay un error de la gente pensar de que hay un tercer camino, pero solamente hay dos caminos. O está en el camino de Dios
¿O está en el camino? Del pecado, donde está siendo guiado por Satanás, donde está siendo dirigido por Satanás. No hay un término medio donde diga usted, puede estar con Dios y puede estar con el mundo. No, no hay un término medio. Solamente hay el camino que lleva a la vida eterna y el camino que lo lleva a la perdición. En una de esas dos condiciones se encuentra el ser humano. Y nosotros, hermanos, nosotros, como cristianos, ya una vez que hemos hablado de las gentes, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, confrontarnos con nosotros mismos, con nuestra realidad, por cuál camino estamos caminando. Y le voy a decir algo que anoté. La persona que quiere ser perdonada por Dios y que quiere llegar a la eternidad, tiene que ser sincera con Dios, reconocer cuál es su condición espiritual en la que se encuentra y decirle a Dios lo que Dios ya sabe. 2. Los que son de Cristo ni son adúlteros, ni son asesinos, ni son soberbios, ni son religiosos. Son cristianos, son hijos de Dios y no practican el pecado. Amén. Dios les bendiga, hermano.